Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Antonio, Rubén, muy buenos días. ¿Cómo está? Y muchísimas gracias a ustedes porque siempre nos permiten informar a través de los medios de comunicación y en este caso La Razón que llega pues a toda nuestra población. Viceministro, cuéntenos cuál es la situación de la influenza en el país, pero creo que particularmente en Santa Cruz. Pues tenemos que mencionar, Rubén, que sí hemos tenido casos estas últimas semanas. Desde la semana 9 que han empezado a incrementarse los casos, ahí teníamos como 20 casos, sí. Luego la semana 10 hemos tenido 91 casos, la semana 11 280 casos, para la semana 12 que es la que ha concluido estos días, estamos reportando 157 casos. Es probable que entre ayer y hoy podamos recibir algo más de información, pero no creo que vamos a superar los 200 casos. Entonces, ese pico que se ha presentado hace unas 2 semanas atrás está empezando y tiende a bajar. Esperemos que ese sea el comportamiento para estas próximas semanas y podamos ya controlar también la enfermedad, sabiendo de las características de transmisión de esta enfermedad y sabiendo también que nuestra población ya ha tomado conciencia de cuáles son estas medidas que debería de adoptarlas en cuanto tengamos estos casos de infecciones respiratorias. Viceministro, ¿a qué se debió este recrudecimiento de la influencia? Si bien, digamos, el pico está bajando. Sí, es bien particular, por eso es un brote inusitado, no esperado, porque se espera esto en temporadas de invierno, donde hay un cambio de temperatura, pero vemos que los virus pues hacen lo que les da la gana, ¿no es cierto? Aparecen cuando quieren, desaparecen cuando quieren. No hemos tenido un frente frío en Santa Cruz, hemos tenido más bien temperaturas muy elevadas, entre 30, 35, 37 grados durante estos últimos meses. Entonces, no podríamos atribuirle a un cambio de temperatura, por ejemplo, ¿no? Lo que sí estamos previendo es que ha habido, o más bien considerando es que hemos tenido en otros países, en otros continentes, también brotes bastante fuertes de H1N1, H3N2, que son parte de esta enfermedad que estamos sintiendo ahora. Es probable también que esté circulando y que se haya podido, por alguna razón, por bajas defensas, un contagio masivo en aulas, que es donde más los niños se han podido contagiar, sea el mecanismo de contagio para este evento. Viceministro, ahora, ¿cuál es la situación real, sobre todo en Santa Cruz? Ha fallecido una niña, eso estamos informando todos ahora, pero creo que había otras niñas también delicadas, en fin, y en el país también, ¿cuál es la situación? Tenemos que mencionar que sí, considerar y otra vez volvemos a recuperar lo que habíamos estado trabajando desde hace 4 años con COVID. Son enfermedades que tenemos que aprender a convivir con ellas, ¿no? Influenza está desde el 2009 y ahora COVID desde el 2020. Entonces son dos enfermedades virales que no van a pasar. En su control tenemos que aprender más bien controlar este tipo de brotes. No hemos tenido otros casos más que en Potosí, que también ha tenido un incremento de 14 que se habían reportado a 18. Bueno, no es tan grande, pero sí es lo más significativo que tenemos. Y La Paz, que tendríamos como 12 casos, ¿no? El brote ha surgido en el departamento de Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, y es a ellos a quienes tenemos que ir pidiéndoles el cuidado necesario. No automedicarnos, estamos mencionándoles no automedicarnos. El caso de la niña tenía enfermedad de base, tenía un problema de asma. Otra de las circunstancias de esta menor es que llega muy tarde a un establecimiento de salud, acude ya al final, o sea, cuando ya es casi humanamente imposible también poder solucionar su problema a través de la medicación. Entonces, no automedicarnos, acudir oportunamente, hacer un diagnóstico y el tratamiento correcto es lo que pedimos a nuestra población. Ahora, cierto, mucha gente, nosotros mismos, al agarrar un resfrío o influencia, solemos automedicarnos, tratarnos con lo que podemos. Es poco
es poca costumbre que tenemos de acudir a un médico. ¿Qué previsiones hay que tomar en este sentido? Viceministro, el Ministerio de Salud seguramente tiene vacunas, la gente no está acudiendo a vacunarse contra la influenza, ¿no? ¿Y qué variante está circulando en este caso, viceministro? Lo que tenemos que mencionar es que nosotros hacemos esta recolección, este número de casos que ahorita está circulando, la H3N2, que es la que está circulando con mayor frecuencia, estas nos sirven para fabricar la vacuna del próximo periodo. Entonces, entre octubre, entre octubre y enero y febrero, que se han empezado a recolectar estas muestras para hacer la fabricación de de la nueva vacuna que ya nos llegará en las próximas semanas. Esta va a ser una vacunación previa al invierno, como lo hemos hecho en este periodo, ¿no? El anterior periodo hemos vacunado en esos meses previo al invierno. O sea, vamos a empezar vacunando en abril, mayo, junio, y ahí terminamos nuestra campaña, porque si no, ya no tiene sentido, porque es un virus diferente al que después va circulando y la vacuna también es ineficaz. En este momento son medidas de bioseguridad las que tenemos que implementar hasta que nos llegue también la vacuna, que estamos en espera y en puertas de que ya lo haga. Viceministro, ahora sí nos permite un poquito cambiar de tema también. Hay mucha preocupación en Argentina, acá cerca en Brasil, en Perú también, donde se han declarado en emergencia sanitaria, en fin, por los casos de dengue. Hay una explosión prácticamente en el continente sobre esta enfermedad. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Y además, ¿cómo estamos en el país? ¿Cómo se está trabajando sobre eso, viceministro? Tenemos que mencionar que nosotros también estuvimos en esa misma circunstancia del periodo 23. Recordarán que hemos tenido más de 60 muertes en ese periodo. Pero para hoy las lecciones aprendidas son las que se están aplicando. Hemos empezado trabajando en el mes de agosto del año pasado con estas llamadas mingas, estos trabajos comunitarios en Santa Cruz y en otros departamentos como La Paz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca. Se han hecho estos trabajos comunitarios de la recolección y eliminación de los criaderos, de los posibles criaderos de mosquitos, ¿no es cierto? Eso donde se hay acumulación de agua, esos frascos, vasos desechables, botellas, tapitas, platos, vasos, o lo que fuera que pueda recibir agua de la lluvia, eran las fuentes donde podíamos tener como criaderos de estos mosquitos. La eliminación oportuna de esto nos ha permitido también poder soportar en esta gestión. No estamos en condiciones de decir que estamos en epidemia, porque no lo estamos. Fruto de eso es que Santa Cruz, por ejemplo, tiene muy pocos casos. Donde sí tenemos una mayoría de casos que se han ido presentando es en el Chapare, en la zona en varios de sus municipios, donde tenemos una mayor incidencia de casos de dengue. Estamos trabajando con estas medidas de prevención post inundación. En Pando también hemos tenido las acciones en el mismo Chapare, en Beni, en Tarija, en Chuquisaca, donde tenemos casos reportados. Entonces nosotros, como desde el Ministerio de Salud, emitimos normativas, emitimos instructivos, pero coadyuvamos también de llevar equipos, llevamos insumos necesarios, el insecticida, los larvicidas, llevamos al personal, al recurso humano para que hagan las evaluaciones entomológicas, un trabajo de corresponsabilidad. Nosotros solos no podemos, tenemos que trabajar con la gobernación a través del CEDES, con los municipios a través de las direcciones departamentales de salud y la comunidad, sobre todo, que es un pilar fundamental para evitar los casos de dengue. Podemos decir que no estamos en epidemia. Con relación, permítame volver a la influenza, doctor, ¿qué es lo correcto decir? Estamos en un brote, dice usted, pero también llegan reportes desde Santa Cruz de que ya estaríamos entrando en una epidemia. ¿Y cuál es la diferencia en todo caso? No, porque veremos que estos 2 días más nos van a dar ya la semana, concluyendo este dato que habíamos dado. De 280 bajamos a 157, estimamos unos 20 casos más se van a reportarse, llegaremos a unos 180, 190, pero es tendencia a bajar más bien, ¿no es cierto? O sea que
Sí, hay que preocuparnos, pero hay que ocuparnos también, ¿no? Hay que ocuparnos con estas medidas que ya las hemos establecido. Hemos tenido acuerdos con los directores departamentales de sedes para poder trabajar conjuntamente con los directores departamentales de educación y pues el primer filtro, la familia, el segundo filtro son los profesores. Eso tenemos que volver a insistir con el personal de salud, coordinar para que si hay algún niño que esté con un cuadro respiratorio, podamos pedirle que deje de venir a la unidad educativa por unos 3 días, 4 días, y solucionado su problema pueda retomar sus clases habituales. Es la mejor forma de evitar que haya estos contagios masivos. Pero en la realidad es complicado, ni siquiera en el trabajo uno puede quedarse 2 o 3 días esperando recuperarse de la enfermedad. ¿Qué medidas se toma ante esto, viceministro, de parte de las autoridades educativas? Las mismas autoridades educativas están de acuerdo con ello porque tenemos ese acuerdo de Ya. partes, porque este es un trabajo ya de responsabilidad no solamente de salud, sino ya de educación también y de la familia, ¿no es Claro. cierto? Entonces se ha establecido y no tienen por qué tomar sanciones si hay un niño que está con estos cuadros respiratorios. Viceministro, ahora estamos ya saliendo de la época de lluvias, pero en poquito nada más, mayo a más tardar, vamos a estar entrando a la época de invierno. ¿Cuándo llegan las vacunas? ¿Cuándo comienza la campaña de vacunación contra la influenza? Estimamos que vamos a empezar vacunando ya el primero a fines de abril, como lo hemos hecho en este anterior periodo. Fines de abril estaríamos ya en condiciones de poder iniciar esta campaña, que también va a ser eso, una campaña con un inicio y un final. O sea, nos, nosotros nos encaprichamos a veces y estamos buscando los últimos días o buscamos 6 meses después. Las campañas son previas al invierno, entonces lo vamos a hacer a fines de abril. Perfecto, doctor. Le vamos a agradecer como siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Gracias por las explicaciones que nos ha ofrecido. Ya lo vamos a estar convocando en una próxima oportunidad. Que tenga buen día, viceministro. Gracias, Rubén. Gracias, Antonio. Como siempre, siempre es un placer y a través de ustedes, pues comunicar a esa población. Hay que prevenir y para prevenir hay medidas que ya sabemos que tenemos que hacer. Gracias, buenos días.